Estados Unidos sanciona a los hijastros de Nicolás Maduro y a 3 empresas por presunta corrupción en un programa de alimentos en Venezuela. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este jueves a 10 personas, entre ellas al colombiano Alex Naín Saab Morán, los hijastros del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, y a 3 entidades por supuestamente orquestar una red de corrupción para la importación y distribución de alimentos bajo el programa subsidiado por el gobierno conocido como CLAP, o Comités Locales de Abastecimiento y Producción. ¿Cómo se supone que funciona este esquema de presunta corrupción? Según la investigación, Saab supuestamente orquestó una red para pagar sobornos, incluyendo a los hijos de Nicolás Maduro, Walter Jacob Gavidia Flores, Yoser Daniel Gavidia Flores y Yosual Alexander Gavidia Flores, y a otros funcionarios a cambio de acceder a contratos sobrevalorados con el gobierno de Venezuela, lo que incluye el programa de alimentos. Luego, utilizó una red global de compañías fantasmas, socios comerciales y miembros de la familia para esconder las ganancias conseguidas a través de los contratos sobrevalorados. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, aseguró que la red de corrupción que opera el programa CLAP ha permitido a Maduro y a sus familiares robar a los venezolanos. Además, dijo que utiliza los alimentos como forma de control social para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los oponentes mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de esquemas fraudulentos. De hecho, según Luis Vicente León, presidente de la firma Análisis de Datos, Data Analysis, en una entrevista con Globovisión, señaló que la penetración de los CLAP se incrementó en el mes de abril del 75 al 81%, la más alta en toda su historia. ¿Pero qué son los CLAPs? Básicamente una red del gobierno de Venezuela que vende a un precio subsidiado cajas con alimentos o productos básicos con los que subsisten muchos venezolanos en medio de la crisis y de la hiperinflación. Pero es que esta no es la primera vez que el programa investigado por supuesta corrupción tiene algún tipo de quejas. El año pasado el gobierno de México desactivó una red que vendía a sobreprecio alimentos de baja calidad al gobierno de Venezuela. También se acusa a Saab de participar en operaciones ilícitas en el sector de oro de ese país. Las sanciones del Tesoro de los Estados Unidos incluyen el bloqueo de cualquier pertenencia de los involucrados que puedan tener justamente en el país. CNN Dinero intentó comunicarse con el Ministerio de Comunicaciones del gobierno de Venezuela, pero no respondieron inmediatamente a nuestras llamadas para solicitar comentarios. No fue posible tampoco contactar a Saab o a su abogado. Seguimos en Venezuela. Cada día son menos quienes pueden comprar carne de res y de pollo. Según la Confederación de Asociaciones de Productos Agropecuarios, el consumo de esas proteínas cayó más del 70% en el último año. Mi compañera Osmari Hernández nos tiene los detalles desde Caracas. Estoy comprando medio kilo de carne. Comprando medio kilo de carne que divide en varias porciones para que le rinda al menos 2 semanas para él y su esposa, Agustín Duque intenta mantener el consumo de proteínas. Ahorita por el tema de la salud, que es importante, y el tema de la inflación, pues estamos comiendo carne cada 15 días prácticamente. El resto, tras mirar la vitrina y verificar los precios, se retira sin comprar. Según la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO, en 70% ha caído el consumo de carne o pollo. ¿Cree que ahora el venezolano está consumiendo menos proteína, menos carne, menos pollo? Sí, por supuesto. Con la alta inflación que tenemos, con una inflación más alta del mundo, pues el salario no alcanza. La carne es especial, yo. Según la Confederación Venezolana de Industriales, en promedio los venezolanos consumen 3 kilos de carne al año. Muchos comercios lucen abastecidos de carne, pero sin clientes. La caída en las ventas ha obligado a algunos negocios a hacer ajustes. Los precios han bajado, por lo menos, porque la carne ya está más barata. Pero en general la tendencia es al alza en tiempos de hiperinflación. Roger Herrera, con 26 años en el negocio de la carne, dice que desde enero el precio ha aumentado al menos 20 veces. Venden caro y yo tengo que vender caro, a mí me queda más otra cosa. ¿Cómo hago yo para sobrevivir? Un problema que muchos atribuyen a la caída de la producción nacional. Si el año 2018, que ya fue crítico, pongo el ejemplo del maíz, se sembraron solamente 220.000 hectáreas de maíz, pues apuntamos a que en este año 2019 se siembren 120.000 hectáreas de maíz. Eso no va a alcanzar ni para abastecer 10% de lo que en algún momento fue el consumo nacional de alimentos. Los productores denuncian que les faltan semillas, fertilizante, agua, electricidad y alimento especializado para la cría, entre otras cosas. El gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro culpa a las sanciones de países como Estados Unidos, Canadá
y miembros de la Unión Europea de limitarles la importación de los insumos necesarios. Para los voceros del sector agroalimentario, este argumento no justifica la crisis porque suman 12 años de caída sostenida de la producción. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas. Bien, ¿cuán A pesar del embargo, Estados Unidos le renueva la licencia a Chevron para seguir operando en Venezuela por 90 días más. La medida le permite preservar sus activos e inversiones, pero si no logra seguir extendiendo su licencia, ¿qué podría suceder? ¿Podrían ocupar su lugar eventualmente empresas chinas y rusas? Lo discutimos. Vamos de inmediato con Francisco Moraldi, profesor de Economía y Política Energética de la Universidad Rice. Nos acompaña desde Houston, Texas. Profesor, aparentemente en la Casa Blanca había dos tesis, la de Bolton, asesor de seguridad, que estaba por la opción de no renovarle la licencia a Chevron, y la del secretario de Estado Mike Pompeo, que sostenía el argumento de que había que proteger los intereses económicos de las empresas de este país. ¿Por qué esta extensión ha sido tan breve, solo 90 días? Sí, da la sensación de que es un compromiso entre las dos posiciones, ¿no? Por un lado está la idea de que hay que poner la máxima presión posible en la administración de Nicolás Maduro. Por otro lado, está el tema de que no solo las empresas norteamericanas se verían afectadas, no solo Chevron, sino 4 empresas de servicio muy importantes, sino que además eso haría mucho más difícil la reconstrucción del sector petrolero y, como planteabas en tu pregunta, podría ser que empresas estatales de Rusia y China tomaran, digamos, los activos que hoy en día operan las empresas norteamericanas. Ahora bien, ¿cuán probable sería esa opción? Que frente a una salida de Chevron, no sabemos qué tipo de salida sería, una expropiación, una nacionalización, eso no queda muy claro. El presidente Maduro lo sugirió en algún momento, amenazó con una nacionalización. Ese espacio, ¿cuán probable es que lo puedan ocupar chinos o rusos? Sí, desde el punto de vista operativo, en particular el proyecto más grande, yo creo que sí, tanto los chinos como los rusos pueden ayudar a operar ese proyecto. La pregunta está de qué forma, ¿no? Si ellos estarían dispuestos a asumir una empresa estatizada o nacionalizada hasta ahora. Sobre todo los chinos han sido particularmente cautelosos en no hacer cosas que no estén aprobadas por la Asamblea Nacional de Venezuela o tengan un problema de legalidad. Sin embargo, incluso si no lo asumieran, digamos, si no asumieran la participación, por ejemplo, de 40% en la empresa Petropiar, que es la más grande, podrían de todas maneras, digamos, ayudar a PDVSA a operar el proyecto. Ellos operan, de hecho, un proyecto, tanto los chinos como los rusos, muy cerca al lado de ese proyecto más grande de Chevron. Ahora, finalmente, esta decisión de extender por 90 días la licencia, ¿realmente le va a poner más presión a Venezuela, como sería la tesis eventualmente que maneja Bolton? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que aunque como la ayuda de los rusos y chinos puede ser que no caiga tanto la producción, ciertamente si se van estas empresas sería un golpe adicional. Lo que tiene que balancear el gobierno de Estados Unidos es que eso también tiene un impacto hacia el futuro en la reconstrucción del sector petrolero venezolano y puede llevar a que básicamente incluso las otras compañías occidentales se vayan si se van las empresas de servicio norteamericanas y quede básicamente un sector petrolero controlado por rusos y chinos que puede al final puede ser contraproducente con los intereses y con lo que está tratando de hacer el gobierno de los Estados Unidos. O sea que no es un tema sencillo, hay un trade-off importante entre las dos opciones. Ahora, ciertamente que una salida de Chevron eventualmente complicaría una futura reconstrucción del sector petrolero en una era post-Maduro. Agradecemos muchísimo a Francisco Moraldi, profesor de Economía y Política Energética de la Universidad Rice. Nos acompañaba desde Houston, Texas. Hasta pronto, profesor. Y cuando regresemos a CNN...